de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país escogido para conocer ampliamente parte de su cultura, avances y recorridos de las distintas áreas del conocimiento. Y fortaleciendo la internacionalización en la educación superior en casa, le damos la bienvenida a esta conferencia del día de hoy. Agradecemos enormemente a las instituciones de educación superior aliadas y a LEAR Chile por su gran apoyo en la organización de este evento. Por favor, recuerde que en el chat podrán exponer las preguntas que deseen hacerle a los expositores y de esta manera podrán ser respondidas. Desde la Universidad Fundación Universitaria Antonio Arévalo nos acompaña el conferencista Evadil Ayala Riquelme. Evadil es ingeniero civil industrial, egresado de la certificación profesional en innovación social de Doing Global en asociación con la Universidad de Salamanca, España. Actualmente es el director del Laboratorio de Innovación y Creatividad de Tarapacá Labs, ubicado en la ciudad de Iquique, región de Tarapacá, Chile, quien nos expondrá sobre de la academia al ecosistema regional, una experiencia de innovación. Sin más preámbulos, agradecemos a todos su asistencia y damos la bienvenida al doctor Evadil Ayala Riquelme. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta actividad. Bien, mi relato tiene que ver con cómo logramos impactar desde la academia a este ecosistema regional, ¿sí? Salir normalmente de las aulas para enfrentarnos al ambiente de verdad donde pasan las cosas. Esa es la invitación a este viaje que les voy a presentar. En primer lugar, quizás lo más interesante aquí es que nos pongamos en contexto, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos en contexto, para emprender y para innovar se necesita algún espíritu emprendedor. Entonces, la primera lámina que quiero mostrarles tiene que ver con cómo Colombia está en los primeros lugares sobre este espíritu emprendedor y Chile está también dentro de los primeros rankings, ¿sí? Estamos los top 3, los top 5, es decir, entre los top 10 y el top 3 estamos Colombia y Chile, lo que marca cierto impacto. Como podrán ver también en esa gráfica está la generación Z, es decir, mi edad, yo tengo ya mis años, 51 para ser específico, y eso nos muestra que de 10, ¿cierto? 3 personas son las que se animan a emprender. Entonces, esas cifras son las que quiero contextualizar para que podamos avanzar en esta ruta con decir más o menos cómo llegamos desde la academia al ecosistema. Aquí hay unas cifras de quién soy, mi presentación personal, ahí está mi root, mi edad, algunos estudios que tengo y sobre todo diplomados que he cursado, soy miembro de algunas redes de emprendimiento internacional, soy académico universitario en la Universidad Arturo Prat, en Iquique, y aquí hay hartas cosas que dicen algo de mí. Soy expresidente del ecosistema de emprendimiento e innovación regional. Pero la pregunta del millón es, ¿eso me define? ¿Eso representa alguna cosa interesante? Yo creo que de alguna manera son como líneas que uno va haciendo en su trayectoria. Pero mi presentación es esta. Este soy yo. Me subí a un escenario, hice un show para un programa para los emprendedores que se llamaba Innova Rock, que tenía la lógica de convertir a los emprendedores en rockstar. Y para eso había que hacer un show y una cosa muy loca. Eh, y ahí estoy. Y eso me valió bastantes críticas desde la academia, porque eso como que rompía esta estructura media formal de que los académicos tenemos que tener un comportamiento o una forma, una puesta en escena, y esto como que escapaba un poco de eso, sin duda. Así que me valió más de algún llamado de la autoridad y más de alguna crítica en torno a lo que estaba haciendo. Pero yo tenía la convicción de que lo que estaba haciendo era un aporte. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Pues bien, ese soy yo, esa es mi madre, mi hermana, y si se fijan, en esa época nos vestían con una ropita que a mí me cargaba. Esa imagen yo la recuerdo muy bien porque nos ponían chalas y a mí no me gustaba, no me gustaba usar las chalas. Pero esto ya va más definiendo lo que uno es, y mi invitación en este recorrido es que todos tenemos que ir y conocer nuestra historia y reconocer lo que somos y de dónde venimos, que es muy importante para efectos de emprender. Esta foto también es mía y tiene que ver con que yo a esa edad me puse bigotes porque yo quería ser adulto, yo quería ser grande, quería crecer.
Mi papá usaba bigote y por lo tanto mi ejemplo era él mi líder, ¿no? Entonces yo quería parecerme a él y me tomé la molestia de pintar todas las fotos de mi casa y ponerle bigote. Entonces, con estas dos imágenes yo creo que ustedes se van perfilando más ya por qué llegué a subirme en escenario. O sea, cosas que no me gustaban las expresaba y después tenía un propósito que quería crecer y hice lo que yo creía en ese minuto que había que hacer para ser grande. Yo juraba que teniendo bigote yo era un adulto, ¿se fijan? Entonces eso es clave para ir perfilando lo que uno es, lo que uno hace. Hice deporte de alta competencia, jugué tenis, jugué hockey en patines, fui seleccionado chileno en esas líneas. Y como pueden ver, me tocaba batallar con competencias desiguales, claramente. Estos dos jugadores, si bien tenían mi edad, su envergadura física era ostensiblemente superior a mí. Por lo tanto, esta es una condición importante para desarrollar esta cultura o este espíritu emprendedor que uno debe tener. Después, afortunadamente, crecí, hoy mido un poco más de 1,80 m, pero en esa época, hasta los 15, 16 años, era muy chico. Entonces, mi familia se preocupaba, pero los desafíos había que enfrentarlos. Participé, llegué a ser seleccionado chileno, es decir, no fue un impedimento mi envergadura física para lograr los propósitos. Finalmente, yo creo que uno tiene que ser capaz de entrenarse en los desafíos que quiere abordar. Uno tiene que tener un sueño planteado y ese sueño tiene que hacer las acciones necesarias para conseguirla. Por lo tanto, para enfrentar tus miedos, lo que tú tienes que hacer es entrenarte y tienes que ir y avanzar hacia tus miedos. Y como dice la frase para el bronce, si tienes miedo, hazlo con miedo, digamos, eso no va a cambiar. Pero en ese miedo hay que entrenarse, hay que someterse a las situaciones que te permiten desarrollar tus capacidades para enfrentar ese miedo. Y ahí está, esa imagen se logra con mucho miedo y si bien aparezco relativamente tranquilo, eso no es fácil. Pero primero entrenarse y luego hacerlo. Yo creo que ese es el paso que cambia la lógica del emprender o de innovar cuando uno se entrena y luego lo hace. El camino de emprendimiento e innovación tiene que ver con hacerlo. Entonces, la ruta que yo le estoy mostrando tiene que ver cómo un académico común y corriente, un joven común y corriente como ustedes, se atreve a hacer cosas y por ende logra algún resultado. Por eso es desde la academia al ecosistema. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con emprender, con atreverse, ¿sí? Y con entrenarse. Finalmente quiero mostrarles que esto tiene que ver con que uno se puede vestir con ropas, uno puede tomar estos aprendizajes, lo que ustedes están haciendo en el colegio, lo que ha sido su historia universitaria, lo que han sido sus experiencias de vida, todo eso construye este traje con el cual usted va avanzando en la vida, ¿sí? Y mi propuesta en este escenario es poder transmitirles y decirles, ¿saben qué? No es tan solo necesario tener un traje. Aquí lo relevante, lo central es la actitud. Eso es lo que hace la diferencia. Y si ustedes miran, es el mismo traje, pero la actitud es totalmente distinta en una cosa y en otra. Por lo tanto, mi invitación y mi reflexión para esta ruta tiene que ver con decir que la actitud es clave para cambiar el statu quo en el que se puedan encontrar en algún minuto. Fíjense que las cifras son súper crudas, por lo menos de mis estudiantes, de lo que yo logro levantar en clase. Cuando uno dice, ¿quién quiere ser emprendedor o quién quiere ser su propio jefe? Entonces estamos hablando que el 80, el 90% dice, no, sí, yo quiero hacer esto. Y cuando cambio la pregunta y digo, ¿quién ha hecho algo para emprender? ¿Quién ha dado el primer paso? ¿Quién ha hecho la primera idea? ¿Quién ha hecho un plan? ¿Quién ha escrito un plan? Entonces bajamos al 2%. Y esa es la realidad. Lo importante aquí no es tan solo querer, lo importante es hacer, dar el siguiente paso y para eso se necesita, por cierto, una actitud diferenciadora para poder caminar en esta línea. Entonces, desde la academia, lo que nosotros pudiésemos en ese minuto dimensionar y lo que yo quería lograr tiene que ver con que existía una insuficiente vinculación entre los agentes del ecosistema de innovación regional. Es decir, los actores del ecosistema no tenían una determinada articulación o lo podíamos percibir para esa línea. Entonces, falta insuficiente vinculación entre agentes, falta vinculación entre los centros regionales generadores de conocimiento, es decir, las universidades no estaban debidamente
articuladas, las universidades no tenían puntos en común, como sí lo puedo ver en esta iniciativa maravillosa que están llevando adelante, donde un conjunto de entidades hace una propuesta de valor para acercar un país a otro país. Entonces, esos elementos estaban presentes. Y lo más relevante, no están presentes ni están articulados con el sector empresarial. Y a lo menos desde la dinámica de Chile uno puede decir que muchas veces el sector empresarial se distancia un poco de las universidades o del gobierno incluso, porque tenemos más burocracia, porque tenemos mayores restricciones, y eso a veces genera un entorno que nos hace que no se faciliten los procesos de colaboración y cooperación. Así es que con este diagnóstico, con esto es lo que partimos, desde la academia presentamos un proyecto que se llamaba Tarapacá, que lo que nos busca es decir, vamos, ¿con qué metodología vamos a trabajar? Entonces nos planteamos que era clave poder inspirar, era clave pensar en que teníamos que generar instancias de inspiración para avanzar en el emprendimiento y la innovación. Necesitábamos generar a las personas para que exista el deal flow necesario para generar esta masa de emprendedores que tienen que estar en un determinado territorio. A medida que aumenta el deal flow de emprendedores, sin duda que tenemos mayores probabilidades de éxito exitosos o de éxito que logren pasar esa brecha de los 3 de 10 que mostraban las cifras al comienzo de esta presentación. Entonces, nosotros necesitábamos primero inspirar. Segundo, necesitábamos ayudar a crear ideas, necesitábamos abundancia de ideas, que hubieran soluciones, que hubieran desafíos de emprendedores, que se generara una dinámica de pensar en aquellos problemas que nos afectan como sociedad, como ecosistema, y que puedan empezar a aparecer situaciones sobre la mesa. Fíjense que para eso en algún minuto como proyecto construimos un muro, y en ese muro el que pasaba por el laboratorio tenía que poner un problema. Y esos mismos problemas los íbamos construyendo como un árbol, es decir, generamos un árbol de problemas, que es una metodología que es muy probable que ustedes conozcan. Pero lo interesante es que fuimos cargándonos con hartos problemas, con hartas ideas, porque por alguna razón el ser humano tiene una intención básica de solucionar problemas. Entonces, uno de los temas relevantes es visibilizar los problemas. Entonces, construimos esta dinámica que era un panel súper simple donde poníamos con clic, el que pasaba tenía la posibilidad de poner un problema. Y después íbamos y presentábamos ese resumen de problemas. Después, metodológicamente, lo importante es ayudar a la construcción y validación de aquellas ideas innovadoras. Entonces necesitábamos algún entrenamiento que una vez que estás inspirado, una vez que tienes ideas sobre situaciones que podrían resolver algún problema, necesitábamos darle una estructuración, es decir, enseñar a manejar metodologías que permiten facilitar el camino de una idea. Entonces, ahí también entendíamos que había que desarrollar. Y bueno, necesitábamos potenciar a los emprendedores y para eso creamos instancias y programas que puedan visibilizar y entre ellos aparece donde yo estoy al principio, que tiene que ver con Innova Rock, que en el fondo tratamos de generar un espacio para convertir a los emprendedores en rockstar y subirlos a un escenario con música y hacer un pitch potente bajo esas condiciones totalmente distintas al pitch de venta tradicional, que es lo que están todos acostumbrados. Y bueno, y a partir de eso, conectar a esos emprendedores con distintas instancias para que pudiesen crecer. Entonces, podemos generar y potenciar, sin lugar a dudas, una comunidad de emprendedores que es altamente atractivo para el desarrollo de un territorio. Entonces, ¿qué hicimos? Presentamos este proyecto y llevamos tecnología a una región extrema del país. La región de Tarapacá está a 2.000 kilómetros de nuestra capital, que es Santiago de Chile. Entonces, lo que primero hicimos en este proyecto fue llevar tecnología, impresoras 3D, escáner, prototipaje, espacios de co-creación de valor, es decir, generar un lugar físico que hoy día con los temas de pandemia uno podemos decir cómo esto se ha virtualizado, pero la lógica era tener este espacio de conglomeración de emprendedores. Incluso les cuento que en algún minuto se me ocurrió hacer una cosa que se llamaba Innovation Beer, y nos juntamos todos a compartir unas cervezas en torno a una temática de innovación y de emprendimiento. Me generé un montón de problemas porque por ser institución pública me acusaron de que se estaba tomando alcohol en un lugar público y me revisaron las platas por si había gastado dineros del proyecto en alcohol.
Y no, me conseguí el alcohol, nos donaron la cerveza, entonces no tuvo sanciones mayores, pero lo que quiero mostrarle es que siempre van a haber aspectos que uno puede decir con la creatividad, con la innovación, querer hacer actividades y a veces la institucionalidad te va condicionando o te va complejizando un poco las actividades, pero hay que tener fe porque después lo hice acá afuera, por ejemplo, otro Innovation Beer y lo hice acá afuera y ahí ya no me pudieron decir nada. Entonces uno tiene que tener esta actitud, estas ganas de querer resolver los problemas que se vayan generando al interior de las instituciones, que es algo cotidiano, no sacamos nada con pensar que no van a existir problemas. Es mejor pensar en tener la actitud de enfrentarlos, abordarlos y resolver. Entonces, desarrollamos este espacio, conseguimos lo que se necesitaba. Y luego nos topamos con gente súper clever en Chile, súper speaker de buen nivel, y los empezamos a llevar a la región. Y aquí quiero hacer hincapié en dos puntos. Una, hicimos actos masivos donde llevamos a emprendedores, llevamos información de emprendedores, incluso en la foto izquierda, de mi mano izquierda abajo, es en una comunidad alejada de la capital regional. Entonces tratamos de irradiar e ir sembrando inspiración. ¿Se acuerdan nuestro primer propósito? Inspiración. Necesitamos llevar casos de emprendedores a lugares donde se pudieran sentir inspirados por el emprendimiento. Y también en una foto que está ahí, que es la segunda, digamos, la primera de mano derecha, eso tiene que ver con que no solo inspirar, también ese grupo de personas que está ahí son académicos de la Facultad de Ingeniería. Es decir, lo que hicimos también fue tratar de inspirar a mis colegas, a los académicos. No solo inspirar a jóvenes, no solo inspirar a emprendedores, sino que también hay que inspirar a nuestros pares. Y en esa reunión, que parece un poco simple, fíjense que está académicos de las 3 instituciones de educación superior que hay en mi región. Entonces, la gracia en esto tiene que ver con cuando tú decides inspirar, no puedes dejar a nadie debajo de la mesa. Lo que tienes que hacer es ocuparte de lograr inspiración en todas las instancias posibles, en el territorio, a distintos niveles y a distintas escalas. De esa manera tú vas a poder impactar con tus procesos. También desarrollamos estos programas donde pudiésemos entrenar a emprendedores. Entonces hicimos llamados públicos que se necesitan, ¿cuál es tu idea? Y nosotros te ayudamos a perfilarla. ¿Se acuerdan? También está en nuestra metodología de lo que queríamos hacer para llegar al ecosistema. Entonces generamos ese trabajo. Le dimos valor a algo que no se le daba mucho valor en ese tiempo, que tenía que ver con el packaging, es decir, el empaquetamiento de los emprendedores. Y ahí tomamos otro nicho de emprendedores, los que ya estaban vendiendo, y nos empezamos a cuestionar de qué forma le agregamos valor a ese proceso emprendedor. Y el packaging es una buena muestra de cómo se puede agregar valor a un producto. Por lo tanto, nos metimos en esa línea y así atacamos a los que tenían una idea, pero también atacamos a aquellos que ya estaban instalados, que les empezamos a dar una agregación de valor a través del packaging, ya sea con las impresoras 3D, empezamos a generar prototipos de empaque, con Plotter, con CNC, es decir, compramos los equipos que nos permitían apoyar este proceso de empaque y prototipaje. ¿Qué hicimos después? Bueno, dijimos, tenemos que llegar al ecosistema de buena manera, entonces creamos una red de mentores, por ejemplo, con personas relevantes de la región, emprendedores que ya estaban más avesados o personas que tenían un alto nivel académico que nos permitían convertirlos y reconvertirlos en mentores, que tiene su técnica y por ende nosotros nos preocupamos de formar y que fue la primera red de mentores que tuvo la región de Tarapacá en ese momento. Después nos asociamos con una temática que se instala en Tarapacá, porque en Tarapacá existe una persona que se llama Petar Stoich, de Neptuno Pumps, se lo pueden googlear, lo pueden buscar por ahí, y es uno de los líderes mundiales y se ha ganado todos los premios en temas de economía circular. Por lo tanto, ya que había un referente potente, entonces como proyecto nos sumamos a un desafío de ecosistema emprendedor, a un desafío de un Tarapacá circular. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no siempre hay que inventar la rueda. Aquí lo que hicimos fue detectar que había un éxito potente a nivel mundial y nosotros nos incorporamos con ello. ¿Se fijan? Esa fue la estrategia y creamos un proceso que se llamó Tarapacá Circular, donde generamos iniciativas de emprendimiento en torno a la economía circular. Y otra cosa no menor es que la foto que está en la derecha abajo, lo que muestra, todas esas personas que están ahí son periodistas de la región de Tarapacá.
Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un taller que nos permitiera que enseñara a los periodistas cómo convertir las historias emprendedoras en historias noticiosas. ¿Se fijan? Es este cambio. Y ahí es cuando uno va construyendo este mapeo de ecosistema que nos permite decir a qué instancias tengo que tocar para efectos de lograr los propósitos que nos mencionamos en la primera lámina. ¿Se fijan? Y la que está al lado izquierdo tiene que ver con jóvenes. Las etapas tempranas, contactarse con el emprendimiento, a nuestro juicio, es clave. Y logramos desarrollar un piloto de cómo entrenar habilidades emprendedoras en los cursos de colegio. Entonces, nosotros tenemos primero, segundo y tercero y cuarto medio, que son las etapas. Entonces, probamos en cuarto medio, probamos en tercero medio, probamos en segundo medio y probamos en primero medio, para llegar a determinar que donde mejor impacto causábamos era en primero medio. Era la etapa en donde había mayor absorción de contenidos y podíamos hacer un cambio motivacional y de actitud para emprender. Entonces, todo eso diseñado y pensado a través desde la marca de Tarapacá Lab. ¿Qué seguimos haciendo? Incorporamos a las universidades y creamos la primera cumbre de emprendimiento regional. Y esto fue clave porque nosotros como Tarapacá nos transformamos en la primera región de Chile que organizó una cumbre de emprendimiento, pero organizada por todas las instituciones de educación superior. Se fijan en que teníamos un diagnóstico y dijimos, oye, aquí nos están articulando, bueno, se construye en confianza, se construye en conversaciones. Yo tengo una premisa. La premisa es que las instituciones no colaboran. Los que colaboran son las personas de las instituciones. Entonces inicié un trabajo de conversación con los rectores de las otras universidades, con agentes de cambio que pudimos identificar en las distintas instituciones y empezamos a generar espacios de colaboración. Y esto parte por un almuerzo, una conversación de un after office, un generar ideas para levantar qué tenemos en común. Y a partir de eso surge esta cumbre de emprendimiento, que es la foto ahí que ustedes ven a hartas autoridades sentadas, con todos los logos de las distintas instituciones, involucramos al gobierno, es decir, tratamos de generar un espacio donde se conglomerara todo ese ecosistema, invitados por este proyecto en forma inicial, pero todos participando en igualdad de condiciones. Desarrollamos también bootcamp que nos permitieran llevar a jóvenes a un espacio de un día donde trabajamos temas de idea, de emprendimiento. ¿Se acuerdan? La lógica era generar deal flow, que más gente tuviera herramientas para emprender. Y también llevamos este afiche que está ahí que dice Innova Rock Night, que fue una locura. Llegaron muchas personas a ver estos pitch de emprendimiento, pero bajo una lógica de rockstar, ¿sí? Al ritmo de la música, arriba en escenario, totalmente distinto de como normalmente es un pitch de emprendedores. Entonces cambiamos la lógica, cambiamos la dinámica y generamos un producto de valor que no existía hasta ese minuto en la región y nos asociamos con gente talentosa que tenía estas ideas y las podía desarrollar. Fíjense que en la foto que está arriba, ahí aparece una señorita y todos los demás que estamos con polera. Ella es la intendenta de la región, la máxima autoridad de la región, participó con nosotros en nuestra actividad. Cuando las autoridades políticas se comprometen con el emprendimiento, con su participación, con su apoyo, por Dios que cambian las cosas porque se facilitan muchas cosas. Entonces mi lógica es que en este caso Claudia Rojas, que era la intendenta de esa época, nos ayudó a facilitar este proceso y que con su presencia generó prensa, público y tuvo mayor masividad también nuestra actividad. Así que esos son elementos relevantes. Fíjense además que a pesar de que nosotros teníamos los recursos económicos para financiar el proyecto, no nos quedamos ahí. ¿Y qué decidimos? Decidimos aliarnos con las empresas privadas, en este caso con Entel, que es un operador de telefónica, de internet y todo lo demás, y tratamos de que el laboratorio estuviera auspiciado por Entel, es decir, nos regalaron la conectividad en su funcionamiento, las redes Wi-Fi y todo lo que necesitábamos. Y también el software del prototipaje lo gestionamos a través de Siemens. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque se acuerdan que en el diagnóstico dijimos que las empresas privadas no colaboraban, entonces nosotros los invitamos a ser parte de la iniciativa, los invitamos a ser parte de este proyecto, a pesar de que teníamos los recursos para financiarlo, porque lo importante era que nos sentáramos a la mesa con
empresas privadas. ¿Se fijan? Ese era el propósito. Entonces nos resultó porque obtuvimos estos auspicios y finalmente generamos un vínculo con la empresa que era parte de la estrategia que andábamos buscando. En esta lógica de generar actividad y remecer el ecosistema, entonces, ¿qué decidimos hacer? Nos aliamos con la academia y en este caso, por ejemplo, con un instituto de etnofarmacología. ¿Y por qué lo elegimos a ellos? Porque los químicos, la carrera de química en la universidad, tenía mucho de generar productos químicos, pero ningún producto pasaba a la generación de valor. Es decir, creaban aplicaciones, cremas medicinales, por ejemplo, o cremas con flores indígenas, entonces, o del altiplano chileno, entonces dijimos, ok, aquí hay un instituto que nos puede ser un aliado estratégico. Entonces hicimos talleres de emprendimiento para ellos, para ahora los profesores de esa línea y los adscritos a ese instituto, para generar una cultura de emprendimiento al interior de la carrera que no existía. Y de esa manera ellos tenían todo el conocimiento técnico de cómo generar productos y nosotros les enseñamos la etapa siguiente que tenía que ver con la agregación de valor a esos productos con fines comerciales. Resultado, hoy día los estudiantes de la carrera de química tienen una asignatura en concreto donde generan productos y los comercializan y tratamos de ahí focalizar una intención emprendedora en esa carrera que hoy día está institucionalizada, lo cual es un orgullo para nosotros. También nos asociamos con aceleradora, en este caso con Imagine Lab, que es la aceleradora de Microsoft en Chile. Es decir, si tú querés jugar en grande, tenés que asociarte con los grandes. Y yo no conocía a nadie de Imagine, pero fuimos, golpeamos la puerta, nos reunimos con ellos, empezamos a conversar hasta que generamos una actividad en común y llevamos a Imagine, que está en Santiago de Chile, es decir, a 2.000 kilómetros, pudimos convencerlos de tener una propuesta de valor para desarrollar actividades en la región de Tarapacá. Entonces lo que hicimos fue un programa de aceleración de emprendedores, es decir, aquellos emprendedores que ya estaban relativamente consolidados en Tarapacá, les dimos un impulso con aceleración. Y eso nos generó también un aumento de deal flow, y se pudieron generar actitudes potentes. También en Chile y en la Universidad Católica en particular existía un programa que se llamaba Jump Chile, que es un programa donde jóvenes universitarios participan en un concurso de ideas y emprendimiento. Entonces, en vez de fundar la rueda, nos asociamos con el Jump Chile y trajimos el programa a la región de Tarapacá y este programa le pusimos un coordinador regional y entonces Andrés Yarzún, que es un tipo talentosísimo que trabaja conmigo, entonces Andrés se hace parte de este programa y él pasa a ser el embajador de este programa en la región de Tarapacá. Entonces lo que quiero que vayan mirando es que cuando uno tiene un propósito claro, los pasos que tiene que ir dando no siempre tiene que inventarlo todo. Tú te puedes asociar con instancias que puedas llevar a tu región y facilitar el proceso de integración. Ese soft landing de la llegada de un programa es lo que tú puedes entregar como propuesta de valor para que se interesen en ir a tu región. Entonces, desde ahí apalancamos que el programa de esta universidad prestigiosa y grande que hay en Chile, que tuvo una bajada en la región de Tarapacá a partir del JAM, que hasta el día de hoy es exitoso y sigue trabajando con nosotros a nivel institucional, lo cual es un mérito de lo que hemos hecho. Lo otro que es relevante es establecer, por ejemplo, que existan los casos de éxito y esos casos de éxito uno tiene que difundirlos. En este caso, por ejemplo, se creó y se diseñó una cama para proteger el envejecimiento o la aceleración del proceso de degradación de características organolépticas de la cereza. Entonces, alumnos trabajaron en eso y lo postulamos al JAM y llegaron a la final. Tenemos también Wanted Pet, que fue una aplicación que desarrollaron unos jóvenes que era como un GPS que se ponía en las mascotas. Fíjense que ese proyecto hoy día está muy masificado, pero en ese momento, hace 5 años atrás, fueron uno de los primeros que armaron esta cosa. ¿Y qué fue lo interesante? Que juntamos a estos chicos con la industria, en este caso la industria minera, y ¿saben dónde les compraron su producto? Para el proceso de los animales del altiplano, para poder tener seguimiento de dónde están los llamos y los alpacas y esas cosas. Entonces ahí los chicos ganaron buenos recursos y hoy día ambos, Gerardo y el otro socio, ese emprendimiento lo terminaron, pero hoy día tienen otro tipo de emprendimiento y le ha ido bastante bien. La gracia es que lograron entonces tener un caso de éxito.
Y abajo aparece el proyecto Huilcalpa, es decir, nosotros, ese proyecto Huilcalpa es una casa sustentable que se ganó varios proyectos, varios premios a nivel nacional, y crearon un ladrillo que se mezclaba con botellas, producto de material de botella y cemento. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Nosotros hicimos el prototipo del ladrillo y colaboramos con ese proyecto también. Es decir, uno tiene que estar dispuesto a disponibilizar sus recursos para la actividad de otros proyectos donde uno puede colaborar en una parte. En este caso, fuimos capaces de colaborar con el prototipo de este ladrillo sustentable que estaba desarrollando la Facultad de Ingeniería. Entonces, en vez de que hicieran las pruebas testeadas solamente, nosotros hicimos el prototipo y luego hicimos el moldaje del primer ladrillo. Y después siguieron ellos trabajando para construir su casa, lo cual fue notable desde el punto de vista del resultado. Así que eso es relevante. Lo otro que es súper relevante, aquí hay algunas cifras, pero lo que quiero que se queden es con las métricas. Uno tiene que tener métricas de medición de lo que va haciendo. ¿Cuántas cosas hace? ¿Qué hace? Apariciones de prensa, horas de impresión, seguidores. Hoy día hay una cantidad de indicadores que uno pudiese tener. ¿Cuántos emprendedores incubamos? ¿Cuántos emprendedores logramos sacar adelante? Todo eso genera un impacto muy interesante para efectos de los proyectos y cuando tú tienes un propósito, a ese propósito hay que ponerle métricas, porque lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, a no descuidar las métricas si tú quieres llegar a algún lugar. Luego de estos primeros 2 años, lo que nosotros hicimos fue generar un mapa de influencia. Es decir, tenemos que tener la claridad de con quién nos hemos relacionado y esto tiene que ser visual. Yo los invito a todos a generar sus mapas de influencia, generar las redes que uno tiene y a dónde puede llegar para efectos de sus decisiones y sus acciones. Por lo tanto, es muy relevante tener este mapeo y hacerlo visible para cada actividad que puedan tener con sus iniciativas. Si usted hoy día quiere emprender y quiere emprender en salud, por ejemplo, y tiene una idea en salud, haga su mapa de influencia y vea cómo llega a una empresa de salud, si conoce a quién que trabaja en una organización de salud. El mapa de influencia ayuda muchísimo a generar valor para su emprendimiento cuando ya está comenzando. También hay que dar una bajada a cosas prácticas. Nosotros llevamos un caso de economía circular al aula, generamos un desafío. Esa persona que ustedes ven ahí es Pétalo Stoik. Es decir, no solo lo identificamos como un actor o un éxito importante, sino que lo acercamos y lo llevamos al aula específicamente para que compartiera con los jóvenes estudiantes de la Facultad de Ingeniería en este proyecto. ¿Qué hicimos? La misma metodología. Inspirar, trabajar, talleres y terminamos en una feria de emprendimiento. Eso es clave, que no solo quede en el aula, que uno pueda visibilizar lo que se hace. Entonces generamos una gran feria de emprendimiento. Y miren, esta foto, la primera que está a la izquierda, es súper relevante, porque el señor que está de camisa amarilla hoy día es un actor político relevante de la región, que en ese momento no lo era, pero es un actor político relevante, es presidente de un lugar que asigna muchos recursos. El que está al medio es el gobernador de Tarapacá en este minuto, recientemente elegido en elecciones populares. Y la persona que está solo de jeans y polera negra es el rector actual de la Universidad Arturo Prat. Es decir, es muy relevante vincularse y contactarse con los actores en este tipo de... Los productos que se desarrollaron en la asignatura, ahí están y ustedes lo pueden ver. ¿Y qué es lo relevante de esto? Que luego esto los donamos a distintas empresas para habilitar sus espacios y recepciones. Es decir, que los alumnos vean que su producto tiene valor. Luego presentamos un segundo proyecto de Tarapacá Labs. Nos volvimos a ganar otro proyecto, cambiamos la imagen y empezamos. ¿Qué aprendimos? A trabajar con los jóvenes. Creemos, ¿se acuerdan que piloteamos cuarto, tercero, segundo y primero? Entonces ahora nos focalizamos en primero medio y establecemos el primer programa de Tarapacá Lab School y nos ingresamos a las aulas de los colegios de Tarapacá para inspirar y generar metodología para el emprendimiento en etapas tempranas. Eso en Chile es bajo, el emprendimiento, el promedio de edad para emprender en Chile está en los 29 años. Y esto significa que hay que bajarlo. Y la forma de bajarlo es entrenar emprendedores en etapas tempranas. Fuimos a los colegios, trabajamos con jóvenes, desarrollamos iniciativas y fuimos fomentando el emprendimiento en etapas tempranas. Mantuvimos nuestros programas de innovadores del packaging y generar valor para los emprendedores actuales. Eso me parece que es muy relevante. ¿En qué sofisticamos nuestra propuesta de valor en la siguiente etapa? Bueno, nos empezamos a relacionar con empresas. ¿Se acuerda que necesitábamos vincularnos con empresas? Perfecto. Fuimos y nos relacionamos con, por ejemplo, IT Innova, creamos un programa con la empresa del puerto donde capacitamos a sus trabajadores para desarrollar un proceso de intraemprendimiento. Eso
nos trajo buenos réditos para la región. Desarrollamos un Tarapacá Starter donde pudiésemos generar emprendimientos de científicos. Desarrollamos Mindset E+I para emprender en el aula con académicos de distintas universidades que también necesitábamos inspirar. Hicimos desafíos de innovación abierta también con empresas, precisamente para lograr vincular esta necesidad de innovación con un proyecto que te apoyara y con las empresas. Entonces, estaba en nuestro objetivo y así trabajamos, por ejemplo, con Fibercon y con OFO, que era una óptica que estaba, y desarrollamos procesos de innovación, en este caso particularmente en la venta. Nos asociamos con las instancias gubernamentales que apoyan el emprendimiento. Aquí hay dos, una es Cercotec y Corfo. Entonces, trabajamos con ellos y con la Asociación de Industriales de Tarapacá. Generamos un proyecto de colaboración también. Se fijan que queríamos armar una red, se fijan que teníamos debilidades, entonces hicimos las acciones para avanzar en ello. Nos asociamos con las municipalidades precisamente para poder ganar masa de emprendedores, y a cada municipalidad, a su área de fomento productivo, les dictamos talleres que apoyaran el proceso emprendedor. Seguimos realizando las cumbres de emprendimiento y desarrollamos los encuentros TELAP porque llegó la pandemia y entonces empezamos a desarrollar emprendimiento, charlas de emprendedores que llevamos a la región también. Volvimos a generar nuestro mapa de influencia, que era lo relevante, y, por cierto, aumentó, creció y fuimos desarrollando esas actividades para eso. Y de aquí que viene, en este momento, al final de ese proceso, entonces yo soy elegido presidente de la Mesa de Emprendimiento Dinámico Regional. Entonces, todo lo que hicimos, todo este diseño, todo este planteamiento, junto con la personalidad, es lo que nos me lleva a ser presidente del ecosistema regional. Y esto fue, yo lo valoro porque fue por elección unánime, es decir, hubo un reconocimiento al trabajo. Entonces, cuando uno está en el aula y decide salir, tiene que tener un propósito. Posterior a ello, sin duda, yo soy nombrado en el directorio de la Corporación de Desarrollo de Tarapacá como uno de los directores. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles de decir desde el aula al ecosistema. Todo lo que hicimos generó que al final de esta ruta yo lo hubiese logrado posicionarme en estos dos importantes cargos como presidir el ecosistema regional y luego ser miembro del directorio de la corporación en ese tiempo, directorio al que integro hasta el día de hoy, por cierto, para el desarrollo de una región completa. Entonces, ¿cómo un académico logra posicionarse? Con trabajo. ¿Qué son los aprendizajes que quiero que con lo que nos quedemos? Es que hay que tener diagnósticos claros, hay que tener propósito. Si tú tienes claro el propósito, eso marca las diferencias. Hay que apalancar financiamiento, por lo tanto, desde la academia uno también tiene que elaborar un pitch para poder convencer a las instituciones públicas. En mi caso, $1.000.000 levantamos de fondos públicos. Hay que poner énfasis en la colaboración, el win-win, el ganar-ganar. La colaboración es clave. Tener confianza, generar mapas de influencia y redes y liderar con el ejemplo. Y para mí es clave la actitud. La actitud es lo que genera escenario. Ahora en que estoy, en todo lo demás se mantiene igual, pero soy cofundador de Comunidad E, donde hablamos de emprendimiento en tiempos de redes sociales. Fundé una consultora que se llama Forit, que es serlo, en el fondo, un poco lo que he venido pregonando, y ahora con mi mujer hemos creado Matrimoniando, que es una plataforma de viaje, o queremos crear una comunidad de viajes para la gente pasado los 50, que es mi edad, de cosas que se pueden hacer cuando los niños empiezan a irse, entonces se genera un espacio y creo que es una oportunidad para emprender. ¿Cuál es mi propósito ahí? Que algún día lo pueda vender un canal de televisión y puedan pagarme por viajar, que sería maravilloso. Pero hoy partí y ya está creado, está comprado el dominio y estamos trabajando en el contenido de Matrimoniando. En eso me encuentro el día. Quiero mostrarles un poco este video, no se asusten, ¿eh? No hay nada tan grave. Pero aquí hay un bebé que lo que quiere hacer es cumplir un propósito. En el fondo, él quiere bajarse de la cama. Ese es su idea. ¿Y qué hace? Hizo algún nivel de análisis y diagnóstico de la situación, tira hacia abajo una almohada que encuentra, es decir, hace el proceso primero de análisis y luego evalúa los recursos con los que cuenta, y estos recursos, si se fijan, es lo que hay, ¿sí? No inventa nada. A veces uno cree que tiene que tener ciertas cosas. No,
quiero que este ejemplo del bebé implique mirar que uno tiene que operar con los recursos. ¿Se fija? Él ve lo que hay, muestra hasta su chupete que él lo necesita, entonces lo incorpora en los recursos, prepara el escenario, observa el territorio, ve que ya no le queda nada más y entonces nos vamos. Nos atrevemos a cumplir este propósito que es tan importante para lo que queremos lograr. ¿Se fijan? Y atierra cómodamente y logra su proceso. Niño genio de cómo optimizar los recursos para cumplir un propósito. Entonces, ¿qué quiero decirles? Emprender, innovar, ¿es atractivo? Sí. ¿Tiene su impacto? También. Y así creen que la gente visualiza cómo se ve un emprendedor. Pero en realidad la cosa es mucho más dura, tiene altos y bajos, tiene dulce y agrado. Pero lo importante es tener las ganas, la motivación y la actitud para poder enfrentar esto hacia adelante. Por lo tanto, dejarles dos reflexiones finales. Si tú crees que algo lo puedes hacer, ya avanzaste de manera importante. Y creo yo que lo único que no van a poder lograr es aquello que no intentan. Así es que mi invitación es a tener la actitud de emprender y sobre ella construir un futuro posible para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Evadil, por su conferencia. La verdad, bastante interesante. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas. Hay varias preguntas aquí que nos han mandado. Y si todavía de los que están acá presentes en sala quieren hacer alguna pregunta, también la pueden dejar en el chat para realizarla a nuestro conferencista. La primera pregunta que tenemos acá dice, ¿cuál sería, desde su experiencia, el mayor reto al que se enfrenta un emprendedor en nuestra sociedad actual desde el punto de vista de la innovación? El principal desafío es que muchas las metodologías te van a decir encuentra un dolor, dicen algunas. Aquí, a mi juicio, ¿qué es lo importante? Encontrar, satisfacer una necesidad, porque la forma en que esto se manifiesta puede ser variable. Ejemplo, Blockbuster, ¿sí? Lo que cambió fue la forma de ver películas, no cambió la necesidad de ver películas. Por lo tanto, el mayor desafío, a mi juicio, es encontrar satisfacer una necesidad, porque esa va a ir mutando, pero nunca te vas a quedar sin la necesidad de que alguien te quiera comprar ese producto, bien o servicio. Por lo tanto, conectar con una necesidad, a mi juicio, es clave como desafío para emprender en el día de hoy. Ok. Hay otra pregunta acá que dice, ¿qué le diría a un emprendedor acerca del fracaso? Ya que el mayor temor de todo emprendedor es este. Miren, el fracaso, esto es 10 por 1. Tú vas a, en esto que yo les estoy contando, tú